descubre el inesperado encuentro. La chica negra revela su asombroso talento como campeona mundial. Mariana siempre había guardado sus sueños en un rincón oscuro de su alma. Mientras crecía en un barrio que escasamente aplaudía la diversidad, el eco de las risas de sus compañeros resonaba en su mente como un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Desde pequeñas, las palabras de su madre resguardaban su esencia. Nunca dejes que te digan lo que vales. Pero la realidad se sentía diferente. Pesaba. Y la expectativa social la envolvía como una niebla densa que la mantenía oculta. Esa tarde, mientras ayudaba a su madre a organizar la pequeña casa en la que compartían su lucha diaria, la voz de Mariana se elevó de manera inesperada. Un fragmento de una canción favorita la llevó a un estado de ensueño. La dulzura que brotó de su garganta hizo que su madre se detuviera. Los ojos cerrados, sumida en una mezcla de asombro y dolor de lo que podría ser. Pero Mariana, al abrirlos, sintió que de nuevo se cerraba ante sí misma. Era un momento sutil, nada más que un susurro de su potencial sin explorar. Las horas siguientes marcaron su rutina diaria. La escuela, un claustro hostil donde epitafios de racismo y desprecio la seguían como sombras, era un recordatorio cruel de lo invisibles que podía llegar a ser. La gente no siempre veía algo más allá del color de su piel, y eso le había construido una muralla de inseguridad. Una parte de ella anhelaba gritar, hacer eco de su voz, pero algo la ataba. Las certezas de ser subestimada. Un día, el destino decidió cruzar su camino con alguien que representaba un faro de esperanza. El auditorio local vibraba, lleno de artistas. En un rincón escondido, ensayaba un fragmento de una pieza que nunca había osado mostrar. El sonido de sus notas llegó a los oídos de un viejo mentor, aquel que había creído en ella cuando su voz era apenas un susurro. Con mirada penetrante, le dijo: «Tienes un don, Mariana. Tienes que mostrarlo al mundo». La invitación al concurso resonó como un tambor en su pecho, un grito de guerra ante la marea de dudas que la asfixiaban. Pero la presión era abrumadora. Cada día, al caminar hacia el desafío, la angustia la sumía en un torbellino de pensamientos. Por un lado, estaba la posibilidad de brillar por fin, de ser vista, de romper con las cadenas de su realidad. Por otro, la traición al sacrificio de su madre, que había luchado tanto para que ella tuviera un futuro mejor. ¿Debo dejarlo todo por esto?, se preguntaba con frecuencia. La búsqueda de su identidad era aterradora. Mientras se preparaba para el desafío, Mariana sentía que la batalla no era solo externa, sino dentro de ella misma. Sus ensayos se convirtieron en confrontaciones donde la voz que alguna vez fue su refugio se tornaba titubeante. Pensamientos sombríos la asaltaban, llenándola de dudas. ¿Realmente puedo? Con cada ensayo se intensificaba su lucha. Las historias de su abuela y su comunidad, quienes siempre habían soñado en tiempos difíciles, la llamaban a levantarse. Pero el miedo a fracasar la mantenía atrapada en un ciclo de autosabotaje. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la competencia había llegado. El escenario, iluminado y vibrante, parecía una extensión de su ser anhelante. La multitud aplaudía, pero el sonido se desvanecía mientras Mariana se centraba en su respiración, casi irregular. La mirada del jurado era intensa y llena de escepticismo, una evaluación de años de historia y luchas no contadas. Se preguntaba si lograría convertirse en la protagonista de su propia historia o si simplemente permanecería como la figura relegada a las sombras. Un nudo apretaba su garganta mientras sus manos temblaban al límite. Pero en ese instante crucial, una ola de determinación la atravesó.
Su mirada se alineó con la del jurado, y se dio cuenta de que, aunque sus pasos habían sido siempre titubeantes, ahora eran firmes. La ovación, el futuro, todo dependía de un momento. Iba a darle voz a su verdad. El sonido del aplauso se intensificaba en su pecho, fluctuando entre la adrenalina y el miedo. Mariana había enfrentado el muro de su propia vulnerabilidad, y el instante se congeló. Cuando el foco iluminó su figura, el mundo, por unos segundos, dejó de girar. En su mente, cada nota que había ensayado se hilvanaba como una cadena, uniendo sus pensamientos más oscuros con la luz de su esperanza. Se sentía dividida entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Con cada respiración se encomendaba a su voz. Contempló al jurado, cada rostro un reflejo de los prejuicios que había enfrentado a lo largo de su vida. Esperanza y desilusión se entrelazaban. Sin embargo, hay un poder en la conexión que estableció con su propio deseo de ser vista. Sin más dilación, dejó que su corazón hablara a través de su interpretación. La música comenzó a fluir, y con ella, una parte de sí misma que había estado oculta durante tanto tiempo. La melodía resonaba en la sala, y mientras cantaba, sentía que la energía de su historia se vertía en cada palabra. Era como si estuviera desnudando su alma frente a aquel público. Las notas se transformaban en una extensión de su ser. Cada acorde era un grito de reivindicación. Se sentía menos como una sombra, y más como un faro, iluminando no solo su propio camino, sino también el de aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de brillar. Sin embargo, entre la energía del momento, las dudas nunca la abandonaron del todo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si vuelven las risas burlonas? Pensaba. Pero la realidad de su voz se imponía. A medida que avanzaba, recordaba los rostros de quienes la habían apoyado y encantado en el camino. Ese viejo mentor que le había devuelto la fe en sí misma. Su madre, que había sacrificado tanto. Esa conexión le dio más fuerza. Las reacciones del jurado eran un enigma. El silencio entre la audiencia se sentía más potente que cualquier aplauso. Sus ojos escudriñaban, buscando alguna señal de aprobación. Mariana sintió que cada segundo que pasaba se convertía en una eternidad. En un giro inesperado, el jurado sonrió. Ese gesto la llevó a un nuevo epílogo personal, un capítulo lleno de determinación. Al terminar, el aire parecía electrificado. No aguardaba más que un eco de reconocimiento. Cuando las notas finales se disolvieron, un estruendo de aplausos estalló, desbordando el espacio. Pero paradójicamente, más que el reconocimiento de esa multitud, era el sonido de su valía interna el que resonaba más fuerte. En ese instante, la montaña de dudas que había escalado durante tanto tiempo se desmoronó. Había permitido que su voz reclamara su lugar en el mundo, y ese acto, aunque pequeño, era monumental, pero la realidad le llegó con una punzada de dudas sobre lo que vendría después. Claro, había cantado con el corazón, y conquistado sus miedos momentáneamente, sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. Las puertas se abrían, nuevas oportunidades se presentaban, pero la sombra de su propia inseguridad permanecía ahí, esperando. Ahora sería su deber enfrentar no solo lo que la elevaba, sino también las adversidades que podrían intentar silenciarla una vez más. Se adentró en el mundo de los resultados, un lugar donde los aplausos podrían opacarse con el juicio. ¿Descubriré lo que realmente significa ser valorada?, se preguntaba mientras pisaba el umbral de esa nueva existencia. Yesara, una de sus competidoras más talentosas, había estado mirándola. En sus ojos ardía una competencia que Mariana no podía ignorar. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a la percepción de los demás, sino también a su propio reflejo en el espejo de sus expectativas. La próxima semana se definirían los próximos pasos, y con ellos, la posibilidad de encontrarse en una encrucijada. Mariana sabía que lo que estaba en juego era mucho más que un premio. Era su vida, su autonomía, y lo más importante, el poder para convertirse en su propia narradora. ¿Estaré preparada para enfrentar el desafío que se avecina?
Esa pregunta quedó flotando como un eco en su mente, mientras todo comenzaba a desdibujarse alrededor de ella, dejándola en un mar de pensamientos inquietantes. La semana transcurrió entre interacciones anodinas y reflexiones profundas. Mariana se encontraba atrapada en un ciclo de autocrítica, donde cada mirada al espejo se convertía en un momento de confrontación. La imagen que le devolvía era aún la de una artista en formación, pero también una guerrera enfrentada a su propia inseguridad. Lo que ella creía una debilidad, en realidad, revelaba un matiz interesante de su crecimiento. Decidió entonces aprovechar esa duda como combustible, no como freno. El día de los resultados se aproximaba rápidamente. Mariana sentía una mezcla de ansiedad y emoción, un torbellino de sensaciones que la mantenía despierta por las noches. Se retó a sí misma a realizar un ejercicio. Cada vez que el miedo se apoderaba de ella, debía escribir una frase sobre su potencial. «Soy capaz de brillar», repetía mientras llenaba hojas con dicha afirmación, convenciendo a su mente de abrazar el optimismo. El primer resultado llegó en forma de mensaje en su teléfono. «No esperes, simplemente actúa». Eran palabras de su mentor, quien se había convertido en un faro de apoyo en su viaje. Esa frase resonó con fuerza en su mente, y le dio el empuje necesario para centrarse en su práctica diaria. Cada nota que ensayaba era un ladrillo en la construcción de su autoconfianza. El día del evento de resultados, los nervios habían consolidado su presencia. La sala pulsaba con expectación. Mariana observó a sus compañeros, cada uno con sombras de cansancio en los ojos, pero, dentro de esa fatiga compartida, sintió una chispa de solidaridad. Todos habían luchado con sus propios demonios, un sentimiento al que podría aferrarse en este momento. Cuando finalmente se anunciaron los resultados, la emoción entumeció su mente. Yesara recibió el aplauso que tanto había anticipado. Aplaudió con genuina admiración, pero en su interior, una voz susurraba que aún no había terminado su propio viaje. Si alguna vez necesitaba propulsarse hacia el futuro, era en este momento. Sin embargo, las voces de la duda regresaron como ecos. ¿Conseguirás recoger tus fragmentos y salir más fuerte?, se preguntó, enfrentando nuevamente a su reflejo. Fue en ese instante que uno de los jueces se acercó a ella. «Mariana, tu presentación fue conmovedora», dijo con un aire de sinceridad que contrarrestó sus pensamientos negativos. «Hay algo en tu interpretación que necesita ser compartido con el mundo, algo que podría resonar». Ese comentario se sentó en su pecho como un faro, iluminando el camino hacia nuevas posibilidades. Al salir del auditorio, sabía que necesitaba enfocar esta nueva energía renovada en algo tangible. Decidió que iba a inscribirse en un taller de teatro musical que había estado considerando. Era un paso hacia lo desconocido, una elección que requería coraje y un compromiso inquebrantable consigo misma. La idea de compartir el escenario con otros la emocionaba, pero también la aterraba. Mientras caminaba hacia su casa, su mente generó una lluvia de estrategias. Si quería destacar, tendría que trabajar su interpretación de maneras que nunca antes había imaginado. Con cada paso, se sentía menos como una concursante, y más como una artista en evolución. Pero la sombra de Yesara seguía presente, recordándole que la competencia era feroz. Datos en su mente comenzaban a organizarse. Pero, ¿cuál era su verdadero objetivo? ¿Superar a los demás o dejar que su voz fuera escuchada? Una batalla interna se desarrollaba cada vez más intensamente. El próximo taller sería su nuevo campo de batalla, donde los límites de su vulnerabilidad se cuestionarían una vez más. La competencia no solo estaba afuera, sino también dentro de ella, jugando a ser su propio aliado y antagonista al mismo tiempo. ¿Seré capaz de enfrentar a las sombras que atormentan mi autoconfianza?, pensó, comenzando a notar el peso de esa pregunta ante cada nuevo paso que daba. Ese desafío la reclamaba a buscar su esencia más allá de la superficie. La trampa del miedo era conocida, pero ahora era su momento de reescribir la narrativa. Con determinación, Mariana decidió que estas nuevas experiencias
serían la brújula de su verdadero camino. Pero antes de llegar al taller, una última sombra se interpuso en su camino. Un mensaje inesperado de Yesara apareció en su teléfono. Este no es el final, es solo el comienzo. ¿Qué quería decir su competidora con esas palabras? El eco de la incertidumbre se aferraba a su mente mientras la noche caía lentamente. La noche transcurrió en un vaivén de emociones contradictorias para Mariana. A medida que repetía la frase de su mentor en su mente, la inquietud fue tomando forma de determinación. Esa noche, con las luces apagadas y la vulnerabilidad al descubierto, decidió que cada duda era una oportunidad disfrazada, y a la mañana siguiente, se sentó con su libreta para esbozar su plan para el taller. Al regresar a su rutina, se enfrentó al reflejo cotidiano que siempre había conocido, pero esta vez buscaba un cambio. Mariana se propuso practicar no solo las notas de sus canciones, sino explorar la esencia misma de cada personaje, ahondando en sus emociones y su historia. La idea de que su voz pudiera resonar no solo en la audición, sino en el corazón de sus espectadores, se convirtió en su norte. Días más tarde, al llegar al taller, una nube de nervios se apoderó de ella. Imaginó las miradas escudriñadoras de los otros participantes, cada uno con historias de lucha y triunfos propios. El espacio vibraba de energía, un crisol donde cada persona enfrentaba sus batallas personales y se empujaba hacia su mejor versión. En aquel instante, se prometió a sí misma que no solo estaba allí para aprender, sino para contribuir con su voz única. El primer ejercicio fue una introducción en el que todos debían compartir su camino en la música. Cuando le llegó el turno a Mariana, la voz temblorosa que había ensayado en casa desapareció. Frente a sus compañeros, unas palabras fluyeron de su interior que ni siquiera sabía que existían. Habló sobre sus miedos, sus deseos, y el impacto que cada interpretación podía tener en alguien más. En medio de esa compartir, vio los rostros asintiendo, reconociendo sus propias batallas en sus palabras. Era el primer paso hacia la liberación. A medida que avanzaban los días del taller, Mariana comenzó a notar un cambio. La práctica de la vulnerabilidad en su expresión no solo influyó en su canto, sino también en su manera de ser. Cada actuación, cada canción, era una oportunidad para despojarse del miedo y abrazar el riesgo. Con cada interpretación, se deshacía de los muros que había construido y emergía más fuerte que nunca. El momento de la confrontación llegó cuando un ejercicio de improvisación la enfrentó a sus inseguridades más profundas. Tuvo que actuar un fragmento enfrente de todos, sin preparación previa. Y el miedo casi la paraliza. Pero en el último instante, recordó las palabras de aliento de su mentor y se lanzó a la tarea. El resultado fue un despliegue sorprendente de autenticidad, lo que le llevó a un momento de revelación. No necesitaba ser perfecta, solo ser genuina. Sin embargo, mientras su confianza crecía, la sombra de Yesara nunca se desvanecía por completo. Un día, tras un ejercicio de colaboración, Yesara se acercó a ella con una mezcla de envidia y respeto en sus ojos. «Eres mejor de lo que pensaba», le dijo, una chispa de reconocimiento asomando en su voz. Este pequeño cruce de palabras dejó a Mariana en estado de reflexión. ¿Podría transformar esta rivalidad en algo positivo? Conforme el taller se acercaba a su fin, el eco de las palabras de Yesara pululaba en su mente. Mariana comenzaba a entender que su verdadero desafío no era solo superar a los demás, sino saberse capaz. Encontrar su voz auténtica significaba enfrentar a aquellos que no solo competían con ella, sino que se convertían en espejos, recordatorios de su propia lucha. A medida que se preparaba para la última presentación del taller, una oleada de emociones la envolvió. Sabía que ese momento sería definitorio. Mientras se acomodaba en el escenario, se sintió lista para dejar atrás no solo el miedo, sino también la presión de las expectativas. Antes de comenzar, un nuevo mensaje de Yesara iluminó su pantalla. «Estoy esperando verte brillar». Al leer estas palabras, la determinación volvió a encenderse en su interior. ¿Sería capaz de convertir esta oportunidad en el despegue que tanto anhelaba?
El escenario parecía cobrar vida mientras Mariana respiraba hondo, tratando de absorber la atmósfera electrizante que la rodeaba. El tiempo se movía de manera extraña, como si cada segundo fuera una eternidad, pero en su interior, la adrenalina comenzaba a fluir. Recordó a sus compañeros, cada uno con sus propias historias de superación, y eso la llenaba de fuerza. Alzó la vista y observó al público, pero no vio rostros ansiosos, sino seres humanos en búsqueda de conexión. Cuando tomó el micrófono, un silencio profundo se apoderó de la sala. En ese instante, Mariana enfrentó un nuevo desafío. No solo quería cantar, sino que debía transmitir su esencia. Se centró en los sentimientos que había cultivado durante el taller y recordó las palabras de su mentor, resonando en su mente como un mantra. La autenticidad es tu mayor fortaleza. Empezó a cantar, dejando que su voz fluyera con naturalidad. La magia del momento tuvo un efecto inesperado. Cada nota resonaba con el anhelo de su transformador viaje. Un torrente de emociones se apoderó de ella, y en lugar de ocultarse tras las notas, se entregó a la interpretación, uniendo cada palabra con su historia personal. Sintió el apoyo de sus compañeros, quienes la acompañaron en silencio con miradas alentadoras. A medida que concluía su actuación, el aplauso retumbaba en sus oídos, pero Mariana no celebraba solo el reconocimiento del público. Se dio cuenta de que la verdadera victoria radicaba en la aceptación de su vulnerabilidad y en el reconocimiento de su propia voz. Esa aceptación, esa conexión genuina, era el verdadero triunfo. Después de la presentación, la atmósfera cambió. En un rincón de la sala, Yesara se le acercó con una expresión diferente. Ya no había envidia, solo admiración. Lo hiciste increíble, Mariana. Me abriste los ojos, confesó, y en sus ojos había un nuevo destello de respeto. Esta interacción se convirtió en un momento crucial. No había surgido una rivalidad, sino una oportunidad para forjar una nueva amistad, un aliado en el camino del autodescubrimiento. La ronda final del taller dejó a Mariana exhausta, pero llena de un nuevo propósito. Sin embargo, en medio de la celebración, una inquietud empezaba a aflorar. A medida que compartía las impresiones de su actuación con sus compañeras, sentía cómo la presión de la vida fuera del taller comenzaba a asomarse nuevamente. Las expectativas de su familia y amigos, las obligaciones diarias y la creciente responsabilidad de mantenerlo aprendido, la hacían cuestionar qué vendría después. Comenzó a buscar respuestas. Aquella noche, se sentó con su libreta, trazando un nuevo plan que uniera su pasión por la música con su vida cotidiana. Decidió que su viaje no terminaba en el escenario. Quería llevar su voz más allá, involucrarse en proyectos que fomentaran la autenticidad en los demás, tal como había aprendido a hacerlo. Fue una decisión que la llenó de determinación, pero también de miedo. A las puertas de un nuevo futuro, Mariana sabía que necesitaría más valor para hacer frente a los desafíos venideros. La última página de su libreta se divisaba en blanco, esperándole. Ella cerró los ojos y respiró profundo, sabiendo que cada día significaba una nueva elección. Alzando la vista, sus pensamientos se encontraron con la incertidumbre, pero en su interior había una chispa de emoción. ¿Sería capaz de dar el salto hacia lo desconocido y convertir su pasión en algo real? Las decisiones del día siguiente se vislumbraban emocionantes, aunque aterradoras. Era el momento de transformar lo vivido en acción concreta. Pero antes de cerrar la libreta, una notificación apareció en su teléfono. ¿Preparada para retarte a ti misma? Un mensaje de Yesara, invitándola a un nuevo encuentro donde podría surgir la oportunidad de avanzar aún más. ¿Aceptaría el desafío de salir de su zona de confort una vez más? Mariana no pudo evitar que un escalofrío recorriera su cuerpo al leer el mensaje de Yesara varias veces. Era una invitación, sí, pero también un recordatorio de la distancia que aún la separaba de sus aspiraciones. Esa noche no pudo dormir. Las horas parecían deslizarse lentamente mientras sus pensamientos danzaban entre la incertidumbre y la emoción. La posibilidad de enfrentar un nuevo reto la sacudía, revelando un cóctel de ansiedad y expectativa. Despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de la cortina, y mientras se preparaba,
se sumergió en un mar de reflexiones. ¿Qué significaba realmente salir de su zona de confort? No era solo el acto de cantar en un escenario, sino también abrirse a nuevas experiencias, a la autenticidad y a la vulnerabilidad que tanto había trabajado. Decidió que debía dar un paso más allá, no solo por su propio bienestar, sino por aquellos que pudieran necesitar su voz como un faro en la oscuridad. Al llegar al lugar del encuentro, el clima era casi palpable, como si el aire estuviera cargado de una energía que agitaba sus emociones. Al ver a Yesara, su corazón latió más rápido. Había un aura de determinación en su rostro que Mariana no pudo ignorar. Yesara, con su propia historia de lucha, estaba dispuesta a retarla de nuevo, y esa posibilidad le dio a Mariana la fortaleza que necesitaba. Hoy, no solo vamos a cantar, sino a desafiar nuestra propia narrativa, explicó Yesara con convicción, mientras ambas se sentaban en un rincón acogedor del café. Quiero que exploremos nuestra voz, descubrir no solo qué decimos, sino cómo lo decimos. La claridad de su mensaje creó una fuerte conexión entre ellas, sus miradas intercambiándose promesas de apoyo y valentía. Los ejercicios comenzaron, y Mariana delató una mezcla de miedo y emoción al hacerlos. Cada vocalización, cada improvisación, la acercaba un poco más a su verdadero ser. Pero, a medida que se sumergía en esta nueva práctica, los ecos de sus inseguridades comenzaron a filtrarse en su mente. Sentía que, en cada nota emitida, debía demostrar no solo su talento, sino también justificar su deseo de avanzar. ¿Era ella suficiente? La voz interior que siempre la había acompañado emergió con fuerza, haciéndola dudar de su valía. Durante las pausas, Yesara comenzó a compartir sus propios temores. Había competido en diversas ocasiones, enfrentando fracasos y victorias que la habían moldeado. La vulnerabilidad de Yesara provocó una revelación en Mariana. Si su amiga podía abrirse así, ¿por qué no lo haría ella? Con el corazón acelerado, se armó de valor y comenzó a contar sus propias luchas. Ese momento de conexión genuina la liberó de complejas expectativas. Cuando llegó el momento de prestigiar sus voces en una improvisación conjunta, Mariana se sintió renacer. Dejó que las notas fluyeran desde dentro, uniendo sus historias en un canto poderoso, que no solo era una expresión de sonido, sino una manifestación de su conexión auténtica. La actuación no fue perfecta, pero no era eso lo que importaba. Se sintió liberada, como si una nueva esencia brotara de su interior, llena de los miedos y sueños que había abrazado. Al finalizar, el aplauso resonó, y esta vez no fue únicamente el eco del reconocimiento, sino una eterna promesa de perseverancia compartida. Al observar a Yesara, una idea revolucionaria brotó en su mente. ¿Y si esa conexión que habían creado podría llevarse más allá de esas paredes? Iniciar un proyecto juntas que inspire a otros a encontrar su voz, podría convertirse en su misión. Mientras abandonaban el sitio, un mensaje de Yesara interrumpió su euforia. He estado pensando en esto, y creo que hay una competencia pronto. ¿Te gustaría participar? El registro cierra en un par de días. Esa pregunta pendía en el aire como un desafío de intensidad imprevista. Mariana sintió cómo el pulso de la posibilidad latía en su pecho. ¿Sería capaz de aceptar el reto que ahora podría definir su camino? Mariana sintió que la pregunta de Yesara se adhirió a su piel como un sudor frío. La idea de la competencia la hizo reflexionar sobre todo lo que había experimentado en las últimas semanas. Se trataba de algo más que un simple concurso. Era una oportunidad para probar su valía, una forma de medir cómo había crecido desde el instante en que decidió enfrentar sus propios fantasmas. En su mente, comenzaba a trazar las líneas de un compromiso que la sacaría, una vez más, de su zona de confort. Mientras caminaba de vuelta a casa, sus pensamientos se agolpaban en una maraña de emociones. ¿Soy realmente lo suficientemente buena?, se preguntó, sintiendo la presión de su voz interior que, como un viejo conocido, resurgía con el eco de la duda. Tenía que encontrar respuestas. Su primer impulso fue rechazar la invitación, buscar una excusa que la mantuviera a salvo en su mundo conocido.
Pero recordando la energía que había experimentado con Yesara, se sintió tentada a explorar una nueva narrativa para su vida. Con un objetivo en mente, decidió que la mejor manera de prepararse para la competencia sería sumergirse en su práctica. Así, cada mañana, Mariana se levantaba antes del amanecer, cuando el silencio aún abrazaba a la ciudad. Se paraba frente al espejo, su voz resonando en el pequeño apartamento, un eco lleno de fuerza y vulnerabilidad. En esos momentos íntimos de conexión con ella misma, comenzó a entender que su talento no era solo una habilidad. Era una extensión de su identidad, de su historia. Pronto, la rutina se convirtió en un ritual. Cada nota que emitía se transformaba en una manifestación de sus luchas y anhelos, una resonancia de su alma en busca de liberación. Sin embargo, en medio de su dedicación, las dudas persistían, susurrándole que quizás nunca sería suficiente. ¿Podría este desafío ser la confirmación de su talento, o el inicio de una nueva serie de fracasos? La noche previa a la fecha de registro, Mariana decidió poner toda su inseguridad en una balanza. Se sentó con un cuaderno y un bolígrafo, anotando todo lo que le preocupaba. Escribió sobre sus miedos, sobre lo que significaba para ella presentarse en un escenario, sobre la posibilidad de ser vista y juzgada. Ese acto de plasmar sus pensamientos en el papel la ayudó a obtener perspectiva sobre la verdadera substancia de su conflicto interno. Al terminar, fue capaz de ver su propio reflejo. Estaba lista para dejar que la vulnerabilidad entrara en su performance. Si no me expongo, ¿cómo podré conectar con otros? Musitó para sí misma, entendiendo que el viaje ya valía la pena. Al día siguiente, con el registro abierto, tomó su teléfono, y con un nudo en el estómago, le envió un mensaje a Yesara. «Estoy dentro». La respuesta de su amiga llegó de inmediato. Llena de entusiasmo y expectativa, su corazón latía con fuerza por la adrenalina de lo que se avecinaba. Sin embargo, al momento de presionar «enviar», la ansiedad se apoderó de ella. ¿Y si estaba cometiendo un error? Pero en su interior, quería creer que este era un punto de inflexión. Y así, mientras se despedía de un ciclo de dudas y comenzaba un nuevo capítulo de autodescubrimiento, un correo llegó a su bandeja de entrada. No olvides los requisitos para la competencia. Recuerda, debes presentar tu historia personal. Las palabras la golpearon con una nueva realidad. ¿Qué historia iba a contar, y cómo se revelaría en su voz? El desafío se tornaba cada vez más personal, más profundo. ¿Sería capaz de desnudarse emocionalmente en ese escenario, o el pasado seguiría siendo un temido espectador? Mariana se sentó en su escritorio, un rayo de luz matutino entrando por la ventana y acariciando el papel arrugado del cuaderno. La idea de tener que presentar su historia personal a un grupo de desconocidos le provocaba una mezcla de terror y emoción. Se preguntó una vez más qué partes de su vida eran dignas de compartir. Había tanto que contar, pero ¿realmente estaba lista para desnudarse emocionalmente? Recordó momentos de su infancia, el aplauso silencioso de su madre en las competiciones de la escuela, la mirada crítica de sus compañeros. Cada recuerdo surgía con una capa de vulnerabilidad que desconcertaba su mente. ¿Acaso su historia era lo suficientemente interesante? Las sombras de su pasado comenzaron a bailotear en su mente, cada una de ellas exigiendo ser escuchada, cada una con su carga de inseguridades, fracasos y pequeños triunfos. Entrar en la vulnerabilidad, se repitió, mientras su mano sustituía al bolígrafo que había utilizado la noche anterior, formando frases sueltas que emergían de lo más profundo de su ser. Una hora después, aquellas palabras eran un mapa de sus emociones, un compendio de sus miedos, pero también de sus esperanzas. Decidió que revelaría cómo el canto le había proporcionado consuelo en sus noches más solitarias, la forma en que cada nota la había guiado en la oscuridad. El día transcurrió entre la práctica y la reflexión. Mariana había establecido una disciplina rigurosa. Ensayaba con el mismo fervor con el que enfrentaba sus inseguridades. En cada botoncito de su garganta, encontraba una pieza de sí misma que había estado oculta, casi olvidada. Las notas eran más que melodías, se convertían en fragmentos de una historia por contar.
Sin embargo, la inquietud no la abandonaba. Se repitió como un mantra que debía confiar en su voz, que había llegado hasta aquí por su dedicación. Pero no podía evitar que una voz interior la cuestionara. ¿Y si no es suficiente? Decidió entonces comenzar a grabarse. Con cada audio, probaba nuevas formas de entregar su mensaje, descubriendo aspectos que antes la habían hecho sentir insegura. Las grabaciones se convertían en un diálogo consigo misma. Una forma de superar el miedo a ser juzgada. Fueron varios días de inmersión total, hasta que un día, mientras escuchaba una de sus grabaciones, sintió algo cambiar. La forma en que articulaba su dolor y su pasión había transformado su desesperación en empoderamiento. Aquello era más de lo que había imaginado. Sus historias comenzaron a entrelazarse con su voz de manera natural, creando una experiencia que trascendía lo que había planeado. Esa conexión la hacía sentir viva. El día de la presentación se acercaba, y con él, la presión aumentaba. Descubrir su voz significaba también descubrir su verdad, y eso le generaba una visita constante a una parte de sí misma que había mantenido en lo más profundo. En el fondo, sabía que hacer eso podía abrir puertas inimaginables, pero siempre existía el riesgo de que esas puertas la llevaran a la herida, a un lugar del que estaba tratando de escapar. Mientras tanto, Mariana notó que se había íntimamente conectado con su historia. Era momento de decidir cómo exhibirla, no solo para los jueces, sino para sí misma. Esa revelación le brindó un nuevo sentido de propósito. Antes de que el estrés la invadiera nuevamente, se obligó a recordar la razón por la que estaba en esto. No solo para demostrar su talento, sino para mostrar su esencia. Y así, mientras se preparaba para abordar el escenario, recibió un mensaje inesperado de Yesara. ¿Te sientes lista? Hay algo que necesito contarte. Es sobre un participante y su conexión contigo. El corazón de Mariana se detuvo por un instante. ¿A quién se refería? Volvió a preguntarse si la competencia podría ser también un campo de batalla contra su pasado. ¿Acaso había más sorpresas esperándola en esta travesía? Mariana sintió como un escalofrío recorría su espalda al leer el mensaje de Yesara. La frase resonaba en su mente, creando ecos de incertidumbre. ¿Quién sería el participante que tenía algo que ver con ella? ¿Podría su historia personal estar relacionada con alguien en esa competencia? Esa posibilidad la llevó a cuestionar otras conexiones. ¿Estaría abierta a nuevos encuentros que la revelaran aún más? ¿O continuaría resguardando sus emociones como un secreto celosamente guardado? Decidió tomar un respiro profundo y reflexionar. Esa mañana había despertado con la convicción de que ese día no sería solo una prueba de su talento, sino una oportunidad de ser auténtica. Sin embargo, la intriga del mensaje de Yesara presionaba, desestabilizando su enfoque. Optar por lo desconocido significaba también arriesgarse a lo vulnerable. Podría iniciar súbitamente una nueva etapa de su vida justo antes de su presentación. Su mente giraba entre la pasión por el canto y la necesidad de entender lo que había detrás del mensaje. Se sentó en el borde de su cama y eligió respuestas proactivas. Ignorar la inquietud no ayudaría, así que tomó su teléfono y le respondió a Yesara. ¿De qué se trata? Estoy a punto de salir y me gustaría saber más. Luego de enviar el mensaje, regresó a su cuaderno, dejando que las palabras fluyan por su pluma. Mientras escribía, se dio cuenta de que su proceso creativo estaba vinculado a la búsqueda de respuestas. Las letras del cuaderno se transformaron en una forma de liberación, permitiéndole dar sentido a la ansiedad que sentía. Las palabras latentes, antes atrapadas en su interior, emergían junto a su voz, creando un tejido de anhelos y temores. El tiempo pasó, y el silencio de su habitación le pareció interminable hasta que finalmente recibió una respuesta, casi instantánea. Es sobre Andrés. Él mencionó que te había visto en la competencia de la escuela hace algunos años, y hay una historia que puede interesarte. Su corazón comenzó a acelerarse. ¿Andrés? Recordaba a ese chico, siempre en la sombra, observando con una actitud contemplativa. Un torrente de recuerdos inundó su mente. Francisco había sido su compañero en la infancia, compartiendo risas, derrotas y ensayos en la sala de música de la escuela.
Pero también había un velo de tensión en su relación, marcado por celos y inseguridades que solo el tiempo había disuelto. ¿Qué podría revelarle ahora que todo esto había resurgido? Mariana se sintió tentada a dejar de lado la incertidumbre y concentrarse en lo que venía. Pero la curiosidad también la retó. Esa conexión con el pasado parecía un hilo que podía entrelazarse con su presente. La decisión de enfrentarlo era intrigante. Lo que podía desear no era más que una parte de la historia que había olvidado. Sin embargo, sabía que antes de hacer un movimiento, tenía que ser clara consigo misma. ¿Qué quería realmente de este encuentro? Con un nuevo soplo de determinación, cerró su cuaderno. Estaba decidida. Debía dirigirse al escenario lista para compartir su historia, pero también permitirse explorar los ecos de su pasado que ahora resonaban. Si la vida le ofrecía una nueva oportunidad de confrontar viejas inseguridades y reencuentros inesperados, ella no iba a dejarlo pasar. Sus pasos hacia el escenario se sintieron más firmes. Mientras cruzaba la entrada, su corazón latía con fuerza. Una mezcla de emoción y ansiedad la invadía. No sabía qué pasaría con Andrés, ni qué historia se entrelazaría entre ellos. Pero lo que sí sabía, es que había llegado el momento de enfrentar lo que era. Con cada nota que salía de su garganta, se proponía liberar no solo sus miedos, sino también abrirse a lo desconocido. Y justo cuando comenzaba a cantar, su mirada se fijó en el público. Y allí, entre las sombras, el rostro de Andrés le clavó el corazón con sus profundos ojos oscuros. La conexión instantánea y la historia que parecían estar a punto de desenredarse, se convirtió en el giro inesperado que Mariana nunca se había esperado. ¿Qué secretos del pasado emergían ahora? Mariana, de pie sobre el escenario, sintió un torbellino de emociones al ver a Andrés entre la multitud. Su presencia desató recuerdos olvidados y sentimientos a medio camino entre la nostalgia y la incertidumbre. Pero en lugar de dejarse llevar por el pánico, se ancló en la música, enfocándose en el momento presente. Al cantar, dejó caer las barreras que había construido alrededor de su corazón, abriendo una ventana hacia su vulnerabilidad. El sonido de su voz resonó en la sala, y a medida que las notas se disparaban hacia el público, las antiguas inseguridades se desvanecieron, convirtiéndose en energía liberadora. Mariana no solo estaba mostrando su talento, estaba revelando su esencia, un viaje de lucha y descubrimiento. Con cada acorde, se prometió a sí misma que este era su momento. Al concluir su presentación, la ovación resonó como un eco, un reconocimiento que no solo provenía de los aplausos, sino de una profunda validación interna. Había tomado el escenario con confianza y dignidad, permitiendo que su historia personal se entrelazara con su música. En ese instante, comprendió que ya no era la niña que temía ser juzgada. Había dado un paso firme hacia su identidad, convirtiendo sus inseguridades en una fuente de poder. Apenas terminó, sintió que Andrés se acercaba. «Mariana, tu actuación fue increíble», dijo con una sonrisa sincera que iluminaba su rostro. Ella, sorprendida pero emocionada, le devolvió la mirada. «Gracias, Andrés. Ha sido un viaje, pero creo que estoy aprendiendo a ser auténtica». En sus ojos había una chispa de entendimiento, como si él también hubiera recorrido un camino similar. La conversación fluyó de manera natural, deshaciendo la tensión acumulada de los años pasados. Hablaron sobre sus trayectorias, sus luchas y sueños. Ella compartió cómo la música había sido su refugio, la misma conexión que él había buscado en su propia vida. Cada palabra intercambiada se sentía como un ladrillo removido de la muralla que ambos habían construido entre su historia. Con el paso de las horas, Mariana comprendió que la competencia no era solamente un examen de talentos, sino un vínculo esencial que la había llevado a este encuentro con Andrés, y de manera más significativa, con ella misma. Al escuchar su historia, se dio cuenta de que el crecimiento verdadero proviene de las conexiones y la valentía de ser transparente sobre quiénes somos. A medida que los resultados fueron anunciados, la ansiedad se adhirió a su pecho, pero no era solo una cuestión de ganar. La verdadera victoria era el crecimiento que había logrado alcanzar. Había aprendido a no tener miedo de mostrar su rostro verdadero.
Cuando su nombre fue pronunciado entre los ganadores, una oleada de felicidad la invadió. Pero más allá del reconocimiento, sintió que era un hito en su viaje personal. Andrés se unió al clamor de la multitud, su sonrisa un reflejo de orgullo y apoyo. «Te lo dije, eres brillante», afirmó, y Mariana se dio cuenta de que había transformado lo que una vez fue una rivalidad incómoda en un vínculo de comprensión. En lugar de competidores, se convirtieron en aliados dispuestos a enfrentar el mundo juntos. De regreso a casa, Mariana sintió que el peso de la inseguridad se había disuelto. Por fin había logrado enfrentar sus miedos y compartir su viaje de una manera que nunca esperó. La música había dejado de ser solo su refugio y se había convertido en un motor para su transformación. La joven que había dudado de su valía y permanecido en la sombra ya no existía. Su historia seguía en desarrollo. Una narrativa en la que cada paso adelante era un reflejo de su crecimiento. Mariana decidió inscribirse en otros talleres, formando parte de una comunidad de artistas que entendían la lucha de ser vistos y valorados. Además, propuso una colaboración con Andrés, un proyecto que permitiría a otros contar sus historias a través de la música. En el proceso, se encontró con una nueva visión: ser una voz que inspirara a otros a abrazar su autenticidad. Mariana sonrió al mirar hacia el horizonte. Había conquistado un nuevo nivel de confianza y competencia, y ahora sabía que el verdadero desafío no era solo para ella, sino para aquellos dispuestos a encontrar su voz en un mundo que a menudo silencia sus historias. Había declarado su derecho a ser vista y celebrada, y ese legado se acercaba a ser tangible. Con el corazón ímpetu, abrazaba cada paso del viaje que aún estaba por venir, y justo antes de cerrar su libreta por la noche, escribió con determinación: «Esta es solo el comienzo. Estoy lista para el viaje». No esperes ni un segundo más para ser parte de esta historia de superación personal. Suscríbete ahora al canal, para no perderte las próximas narraciones emocionantes y motivadoras. Deja un me gusta ahora, para ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus ideas y teorías sobre el desenlace. Tu voz también es importante. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten inspiración en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar que otros descubran su propia fortaleza.